Teorías de la comunicación. Entel Alicia. Unidad 3. Aproximaciones a los estudios culturales, Escuela de Birmingham. Parte 1. ¿Por qué la comunicación presupone la cultura? Las corrientes y reflexiones que ya vimos no tocaban la cuestión cultural. ¿De cuál concepto de cultural estamos hablando? Para dar algunas respuestas a tales cuestiones importantes, vamos a ubicarnos en cierta arqueología de los estudios culturales. Acercaremos algunos itinerarios teóricos sobre el tema en Europa y en América Latina. Iremos configurando así lo que entendemos por cultura y daremos cuenta de la vinculación de carácter esencial con el campo comunicacional. Fundación Universidad a Distancia Hernandarias. Hemos visto hasta qué punto la preocupación por la cultura de masas generó reflexiones y debates desde la teoría crítica, pero también desde concepciones funcionalistas. Una de las preocupaciones básicas de muchos pensadores progresistas europeos hacia los años 30 era buscar las matrices que explicaran por qué, si estaban dadas las condiciones objetivas para que se produjeran importantes transformaciones sociales, en realidad se habían desarrollado movimientos fascistas, tal como lo hemos visto al hablar de la Escuela de Frankfurt. Era necesario reformular cierto criterio mecanicista en relación con las concepciones que encontraban una vinculación lineal entre la infraestructura económica y la superestructura cultural, como lo pensaban algunos seguidores de Carlos Marx, basándose especialmente no en la totalidad de su obra, sino en Introducción a la crítica de la economía política. Era necesario, en fin, reconsiderar qué se ocultaba en las prácticas culturales, especialmente de aquellos sectores que habían sido señalados como los que históricamente iban a protagonizar los cambios, y finalmente, cómo estimular, a veces desde la intervención cultural, modos de trabajar para las transformaciones sociales. Pioneros. En este contexto resulta pionera la figura de Antonio Gramsci. En el año 1937, mientras Horkheimer y Adorno elaboraban su manifiesto denominado Teoría Crítica, el pensador italiano moría después de pasar largos años en la cárcel de su patria. Algunos datos. Gramsci había nacido en Cerdeña en 1891, había estudiado letras. Participó en la creación del Partido Comunista Italiano y llegó a actuar como diputado. Justamente, su primer discurso ante las cámaras fue un proyecto de ley contra las sociedades secretas y un duro ataque contra el fascismo. Ese mismo año 1926 fue apresado. Recuperó su libertad en 1937, poco tiempo antes de morirse. En verdad, no escribió ningún libro como tal. Sus escritos, en artículos y ensayos, tenían que ver inicialmente con la Revolución Rusa, luego con la construcción del Partido Comunista, y, por último, escribió mientras estaba preso una serie de reflexiones en 33 cuadernos escolares que se denominaron cuadernos de la cárcel. Su pensamiento fue profundamente renovador dentro del marxismo. Sin omitir la importancia de la infraestructura económica, Gramsci pensaba que no existe una relación mecánica entre crisis económica y crisis política. En otros términos, las crisis económicas profundas no daban lugar a movimientos revolucionarios sino más bien a crisis ideológicas, al advenimiento del fascismo con consenso popular, etc. Elaboró entonces una serie de conceptualizaciones que resultan claves. Nuestra selección es esquemática. A los fines analíticos, se puede imaginar el conjunto social fijando dos grandes planos superestructurales. El que se puede llamar de la sociedad civil, que está formado por el conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados, y el de la sociedad política o Estado, que corresponde a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad, y a la del dominio directo o de comando, que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico. Estas funciones son precisamente organizativas y conectivas. Ahora bien, sería un objetivo de las tareas políticas para la transformación social crear tramas de hegemonía alternativa dentro de los mismos organismos de la sociedad civil, escuelas, sindicatos, grupos y asociaciones ligadas al territorio, etc. Para la realización de estas tareas se necesita organización, vanguardias preparadas y una pedagogía política. Serían mediadores privilegiados los intelectuales. Gramsci no se maneja con un criterio elitista de intelectual. Serían todos quienes trabajan con su intelecto.
La cuestión consiste en formar intelectuales orgánicos a los procesos de transformación. El modo de ser del nuevo intelectual ya no puede consistir en la elocuencia motora, exterior, momentánea, de los efectos y de las pasiones, sino que el intelectual aparece insertado activamente en la vida práctica, como constructor, organizador, persuasivo permanentemente. La educación entra a jugar aquí un papel importante. El intelectual orgánico, mediante una intervención hegemónica, es decir, un trabajo desde el que sabe al que no sabe, debería orientar. La gente, especialmente los sectores que no han accedido a la escuela, organizan sus concepciones según el sentido común, viven en medio de creencias. Tal intervención, que no es lo mismo que imposición, lograría que los sujetos reflexionen sobre sus prácticas, puedan tomar cierta distancia y elaborar ciertos criterios críticos para encarar los problemas de su realidad. En todo este proceso el campo de producción cultural es protagónico. También el partido político debería, según Gramsci, ser un mediador, un formador por excelencia en el camino hacia la construcción de otra voluntad colectiva, nacional popular, capaz de cambiar los signos de la hegemonía. Tanto las concepciones de Gramsci, ligadas a la hegemonía como a las prácticas culturales, influyeron notablemente en estudiosos inscriptos en la llamada Nueva Izquierda Europea. Una cantidad de fenómenos incentivaban la necesidad de nuevos planteos en el marco del pensamiento socialista. La historia desde un imaginario de clases cosificadas o la historia desde abajo, recuperando las narraciones populares y las historias de vida. Los parámetros macrosociales servían para explicar los comportamientos en la cotidianidad, cómo historizar la vida privada, en especial de los sectores populares. Cómo abordar desde estas perspectivas la cuestión de la cultura de masas. A fines de la década del 50, estas preocupaciones se concretaron en trabajos de investigación que, a la vez, daban elementos para revisar las concepciones socialistas. Desde la New Left Review, pensadores ingleses desarrollaron estudios y polémicas que revisaban tanto el marxismo ortodoxo y el leninismo, como las versiones althusserianas del tema. Uno de los centros que ha dejado huella en este sentido fue el de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo en la sociedad británica un periodo de desarrollo económico caracterizado por salarios elevados, ocupación plena, mejoramiento del nivel de vida, extensión de la enseñanza. Consecuentemente, intelectuales surgidos de las clases trabajadoras accedían a la universidad. Cuenta Raymond Williams en un texto clásico de esta escuela, Marxismo y Literatura, 1980. Mi experiencia de crecimiento en el seno de una familia de la clase trabajadora me había llevado a aceptar la posición política básica que ellos sostenían y clarificaban. Se trataba entonces de intelectuales comprometidos por decisión, pero también por origen, con la cultura de sectores que habitualmente no habían podido acceder a los estudios terciarios. Entre ellos se suele citar a tres que fueron realmente pioneros. Richard Hogarth, que escribe en 1957 un libro denominado The Uses of Literacy, que se puede traducir Los usos de la capacidad de leer y escribir. Sin embargo, se ha traducido al español como La cultura obrera en la sociedad de masas, 1990. Como señala el propio autor, el libro consta de dos partes. En la primera describo el contexto de la clase obrera, y en la segunda recurre al análisis literario de las publicaciones populares. Su intención es escribir para legos inteligentes y no para un público especializado. En verdad, partes fundamentales del texto pueden asociarse a una historia de vida más que el modelo investigativo tradicional, al que, por otra parte, critica. Interesa examinar el modo de trabajo de Hogarth, expresado, por ejemplo, en el siguiente texto. Como este ensayo está relacionado con el cambio cultural de la clase obrera, no utilizaré criterios económicos para definirla. Mis indicadores serán el habla, en especial el cúmulo de frases de uso común, el estilo de habla, el uso de dialectos urbanos, el acento,
La entonación, al caracterizar por esta vía a los sectores populares, hace hincapié en el valor que tienen las tradiciones y la familiaridad. La mayoría de los mensajes que los medios de comunicación envían a la clase obrera realmente no la afectan de manera significativa. Quizás haya una verdad profética en la tesis de las grandes masas anónimas, cuyas respuestas son absolutamente uniformes. Sin embargo, esta consideración responde más al mito que a la realidad. Si no se puede reducir a la mayoría de la clase obrera a la situación de consumidores pasivos de la cultura de masas, es porque en general sus integrantes están ausentes. Viven en otro mundo, intuitivamente, de donde siguen sacando sus expresiones, mitos, aforismos y rituales. Si bien esta defensa ancestral los salva de los peores efectos de las agresiones de los medios de comunicación de masas, su simplicidad también los convierte, en otras formas, en presa fácil de estos embates. La vida moderna los ha afectado en aquellos aspectos en los que sus antiguas tradiciones hacen a estas personas más vulnerables e indefensas. Hogarth, 1990. Después de analizar específicamente el valor que la clase obrera da a la familiaridad y al vecindario como lugares de reserva frente a los embates del mundo del trabajo, el gusto por lo inmediato y la creencia en el destino como guía de todas las posibilidades, Hogarth se detiene en el impacto de los medios masivos de la época. Cómo son procesados por los medios los ideales iluministas de igualdad, progreso, libertad, que Gestalt producen para los sectores populares. Con una dosis alta de ironía, Hogarth explica hasta qué punto se simula igualdad ya que todos pueden acceder al mensaje radial, cómo se invita a cierto aligeramiento de costumbres, a que las prohibiciones de antes ya no tengan vigencia y a la simulación de la libertad. Pero, señala, esa fachada permisiva de los medios no puede conducir a equívocos. Disimula la condescendencia y, en ocasiones, el desprecio que los periodistas tienen por el público. Utilizan la bandera del hombre común para reunir a los imbéciles. Hogarth, 1990. Hogarth reconoce que los sectores populares de su país también han sido capaces no solo de mantener tradiciones, sino también de cambiarlas a su favor. En poco más de un siglo, los obreros ingleses han sido capaces de pasar de un modo de vida rural al urbano, sin convertirse en un lumpenproletariado amorfo. Hogarth, 1990. Sin embargo, los riesgos de olvidar la cultura de clase en pro de una cultura de masas serían altos. Por eso la reflexión final del texto no es precisamente de una visión ingenua, sobre todo si pensamos en lo que decía en los años 50. Se comienza a dar una correlación entre superación material y pérdida cultural. Sin duda es deseable que desaparezcan las viejas barreras de clase. Pero, actualmente, aquella genuina cultura de clase se está desgastando en favor de la opinión de masas, de la diversión de masas y de una respuesta emocional generalizada. El mundo de los clubes corales está siendo sustituido por la música de baile de la radio y por los cantantes comerciales de televisión y cabaret. El tipo de hombre común que los periódicos tratan de conformar es una copia del tipo de hombre común que las películas de Hollywood promueven a nivel internacional. Así, las viejas formas de cultura de clase corren el riesgo de ser sustituidas por esta cultura sin clase, que preferiría llamar una cultura sin rostro. Hogarth, 1990. Raymond Williams escribe en 1959 los libros Culture and Society, The Long Revolution, cuya traducción al castellano podría ser La Larga Revolución. Allí el autor se remite a la definición antropológica de cultura y le agrega la idea de que cultura sería el proceso total a través del cual significados y definiciones son socialmente construidos e históricamente transformados.
No apela a las diferencias típicas de la época entre cultura alta, media y baja que manejaban tanto el funcionalismo como los investigadores pertenecientes a la teoría crítica. En verdad, uno de los textos de Raymond Williams que más frutos ha dado para entender procesos culturales y comunicacionales es uno aparentemente escrito para el campo de la crítica literaria. Se trata de Marxismo y Literatura, de 1977, traducido al español en 1980. El autor explicita las fuentes donde abreva su pensamiento. Sin duda, el materialismo dialéctico, Antonio Gramsci, Walter Benjamin y la Escuela de Frankfurt, en general, Sartre, Lucien Goldman, Louis Althusser, aunque con este último, las distancias se tornen siderales. ¿Cuál es su intención? Así la aclara. Me preocupo por desarrollar de modo teórico una posición a la que he arribado con el paso de los años. Esta difiere en varios puntos clave de lo que es ampliamente conocido como la teoría marxista, e incluso de gran parte de sus variantes. Es una posición que puede ser descrita brevemente como de materialismo cultural, una teoría de las especificidades del material propio de la producción cultural y literaria dentro del materialismo histórico. Williams, 1980. Resultan sugerentes algunos conceptos que explicita, y principalmente el modo como lo hace. Cultura, hegemoma, lo emergente, lo dominante, lo residual. Williams es historicista incluso para historizar significaciones. De ahí que cuando tiene que referirse a cultura comience por la idea material de cultivo de la tierra, pase por la asimilación que el iluminismo realiza entre cultura y civilización, se remite a los románticos al evocar cultura como bienes del espíritu, recala en la visión antropológica contemporánea de prácticas culturales como todo hacer del hombre y generaliza la concepción de que el hombre se hace a sí mismo, entroncando de nuevo el concepto con una perspectiva material. Con respecto al concepto de hegemonía, las reflexiones, de inspiración gramsciana. Gramsci planteó una distinción entre dominio y hegemonía. El dominio se expresa en formas directamente políticas y en tiempos de crisis por medio de una coerción directa o efectiva. Sin embargo, la situación más habitual es un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales, y la hegemonía, según las diferentes interpretaciones, es esto o las fuerzas activas sociales y culturales que constituyen sus elementos necesarios. La hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida. Nuestros sentidos y dosis de energías, percepciones definidas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo. Es un vívido sistema de significados y valores. Una hegemonía dada es siempre un proceso, es un complejo efectivo de experiencias, relaciones y actividades que tiene límites y presiones específicas y cambiantes. La hegemonía no se da de modo pasivo como una forma de dominación. Debe ser continuamente renovada, recreada, defendida y modificada. Asimismo es continuamente resistida, limitada, alterada, desafiada por presiones que de ningún modo les son propias. Por lo tanto, debemos agregar al concepto de hegemonía los conceptos de contrahegemonía y de hegemonía alternativa, que son elementos reales y persistentes en la práctica. Williams, 1980. De este modo, Williams pone en crisis las concepciones maniqueas que tienden a ver la dominación en términos absolutos también en el orden de los productos culturales, sin comprender las formas de resistencia, de recreación y los procesos complejos de construcción de lo hegemónico alternativo. En este sentido, por último, resulta particularmente interesante el modo de abordar los conceptos de emergente, dominante, residual, arcaico. Este último se refiere a una producción cultural del pasado ya no vigente. En cambio, lo residual, con ser del pasado, aún se halla en actividad dentro del proceso cultural actual.
La religión organizada es predominantemente residual. Por emergentes entiende Williams los nuevos significados y valores, las nuevas prácticas culturales. Pero reconoce que es muy difícil distinguir, y agregamos, en lo inmediato, entre prácticas emergentes y nuevas fases de la cultura dominante. Otro concepto que, de alguna manera, Williams intenta refundar es el de tradición, considerado peyorativamente por la tradición marxista. Por eso señala, lo que debemos comprender no es precisamente una tradición, sino una tradición selectiva, una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social. Williams, 1980, tal vez los mayores esfuerzos de estas reflexiones apunten a consolidar la visión de que ningún modo de producción, y por lo tanto ningún orden social dominante, y por lo tanto ninguna cultura dominante verdaderamente incluyen o agotan toda la práctica humana, toda la energía humana y toda la intención humana. Williams, 1980. Tales concepciones resultan muy oportunas para entender también la cultura mediática, la construcción de la recepción y ciertos porqués en los consumos de bienes culturales. Otro de los personajes fundacionales de los estudios culturales ingleses es Edward Thompson, historiador que publica en 1963 The Making of the English Working Class. La formación de la clase obrera inglesa, en traducción castellana de 1989. Sostenía que no existe crecimiento económico que no sea, al mismo tiempo, crecimiento y cambio en una cultura. Incluía para el análisis elementos hasta entonces poco considerados como las formas de entretenimiento y de solidaridad social de la clase obrera inglesa, sus gustos, etc. En fin, una historia que no tendría como único parámetro el lugar de estos sectores en las relaciones de producción. Hoy en día, sostenía en el prólogo, existe la tentación, siempre presente, de suponer que la clase es una cosa. Este no fue el sentido que Marx le dio en sus propios escritos de tipo histórico, aunque el error vicia muchos de los recientes escritos marxistas. Se supone que ella, la clase obrera, tiene una existencia real, que se puede definir de una forma casi matemática. Tantos hombres que se encuentran en una determinada relación con los medios de producción. Una vez asumido esto, es posible deducir qué conciencia de clase debería tener ella, pero raras veces tiene, si fuese debidamente consciente de su propia posición y de sus intereses reales. Hay una superestructura cultural, a través de la cual este reconocimiento empieza a evolucionar de maneras ineficaces. Estos atrasos culturales y esas distorsiones son un fastidio, de modo que es fácil pasar desde esta a alguna teoría de la sustitución. El partido, la secta o el teórico que desvela la conciencia de clase, no tal y como es, sino como debería ser. Si recordarnos que la clase es una relación, y no una cosa, no podemos pensar de ese modo. Ella no existe, ni para tener un interés o una conciencia ideal, ni para yacer como paciente en la mesa de operaciones del ajustador. Si detenemos la historia en un punto determinado, entonces no hay clases, sino simplemente una multitud de individuos con una multitud de experiencias. Pero si observamos a esos hombres a lo largo de un periodo suficiente de cambio social, observaremos pautas en sus relaciones, sus ideas y sus instituciones. La clase la definen los hombres mientras viven su propia historia y, al fin y al cabo, esta es su única definición. Thompson, 1989. Como Williams y Hogarth, también Thompson sentó precedentes de cómo estudiar las culturas vivas en su propia dinámica, y en muchos casos, con parámetros que hasta entonces carecían de validación científica.
Con estos antecedentes, se crea en 1964 el Instituto de Investigación y de Postgrado de la Universidad de Birmingham, bajo la dirección de Hogarth. Uno de los objetivos centrales era estudiar aquellos temas y perspectivas que rechazaba la cultura oficial. Stuart Hall, miembro de este centro de estudios, definió con mucha claridad sus rasgos fundamentales en el trabajo Cultural Studies in the Center, Some Problematics and Problems. Texto introductorio al libro Culture, Media, and Languages. 1980. Según este autor, Thompson, el autor de la formación de la clase obrera inglesa, insistió en la especificidad histórica de la cultura, en su definición plural como culturas, no singular cultura, sobre todo en los conflictos, tensiones y luchas de clases, las luchas entre modos de vida antes que la evolución de un modo de vida. Estas concepciones sacaron al término cultura de su tradicional anclaje, llevando los argumentos al campo más amplio de los procesos históricos y las prácticas sociales. En la década del 50, la sociología británica estaba consustanciada con los modelos y teorías de la sociología norteamericana, es decir, con el funcionalismo y la metodología empirista y cuantitativa. Según S. Hall, haciendo referencia a reflexiones de Perry Anderson, una tal sociología no podía dar cuenta de preocupaciones totalizadoras. Entonces otras disciplinas se comenzaron a hacer cargo. La antropología, la crítica literaria. Una forma de pensar los estudios culturales es como un espacio intelectual donde se unían en forma convergente estas tradiciones desplazadas. Precisamente Hogarth, al anunciar el programa de trabajo del Centro de Birmingham, dijo que los estudios culturales se interesaban fundamentalmente por los temas rechazados, desde la cultura popular y los medios masivos de comunicación, los cuales proveían de importantes evidencias sobre las nuevas tensiones y direcciones de la cultura contemporánea. Los sociólogos británicos conservadores consideraban que cultura y democracia eran opuestos inalterables. La cultura fundamental quedaba en el pasado. Todo lo demás era cultura de masas. En consecuencia, los estudios culturales eran considerados o irremediablemente acientíficos, o el producto de la enfermedad que trataban de diagnosticar. De cualquier manera, una traición de los intelectuales. Hall, 1980. Estas concepciones dieron lugar al entusiasmo por trabajos sobre las culturas vivientes. El estudio, por ejemplo, de las culturas juveniles, la preocupación por las subculturas, el interés por las instituciones escolares y por las relaciones en los lugares de trabajo. Tales declaraciones apuntaban también a una ruptura metodológica. Se consideró el estructural funcionalismo como un método de abordaje más, entre otros, como el típico de un momento histórico de hegemonía de los Estados Unidos. Pero se vislumbraban también otras tradiciones que permitirían concretar mejor los estudios culturales. Tenían en cuenta, por ejemplo, las investigaciones centradas en las fuerzas históricas y sociales que los producían y el análisis de estos fenómenos en términos de su relevancia para la significación. Los trabajos que se basaban en la idea de realidad no como un dado, sino como una construcción social, las investigaciones sobre la construcción de sentidos y los valores vivenciados, que a veces diferencian las subculturas de la cultura dominante, evidentemente utilizaban otras metodologías, de carácter más cualitativo. Apelaban a la etnografía, lo cual acercó los estudios culturales a los ámbitos de la antropología, como señala Hall, a la historia desde abajo, a la historia oral, etc. Pusieron énfasis en las formas a través de las cuales los actores sociales definen para sí mismos las condiciones en las que viven, sus definiciones de situación. Pero quedaba una cuestión, de peso pendiente. ¿Hasta qué punto eran válidas estas investigaciones en el panorama de las ciencias sociales? ¿No sería acaso necesario buscar marcos más sólidos? Al apelar a revisiones del pensamiento filosófico contemporáneo,
reconoce Hall que los estudios culturales ingleses tuvieron, por primera vez, una fuente alternativa dentro del marxismo en el trabajo histórico literario de George Lukács. Teoría de la novela, historia y conciencia de clase, en el de Lucien Goldman, El Dios oculto, en las primeras traducciones de los textos de Walter Benjamin, en los primeros textos de la Escuela de Frankfurt, en El problema del método y las investigaciones filosóficas de Sartre, El ser y la nada, las palabras y las cosas. Estos textos marcaron una ruptura importante con el marxismo. Se volvió a tematizar la cuestión clásica del vínculo base-superestructura. Por supuesto que los investigadores de Birmingham hablaban desde la autonomía relativa de tal superestructura, pero no por ello dejaron de considerarse marxistas. En definitiva, al decir de Hall, problematizar la cultura significaba hacer visibles algunas ausencias. ¿Cuál era el proceso a través del cual un orden dominante llega a ser preferido? ¿Quién prefería este orden y no otro? ¿Cuáles eran los efectos de un particular ordenamiento de las culturas, de una formación social sobre otra jerarquía social? ¿Cómo ayudaba la cultura preferida a mantener formas definidas de vida en formaciones sociales particulares? Aquí estaban involucrados dos planteos. 1. La aceptación de una definición antropológica de cultura, como prácticas culturales. 2. Una tendencia hacia una definición más histórica de las prácticas culturales, cuestionando el significado antropológico e interrogando su universalidad por medio de conceptos como los de formación social, poder cultural, dominación, regulación, resistencia y lucha. Estos planteos no excluyen el análisis de textos, pero los tratan como archivos, disminuyendo su estatus privilegiado y considerándolos un tipo de evidencia como otros. No estuvieron ni están ajenos a la discusión cultura-ideología, pero difieren de las concepciones de Althusser, especialmente de textos como Ideología y aparatos ideológicos del Estado. La definición de ideología que muy a grandes rasgos manejaba el centro, era aquellas imágenes, representaciones, categorías a través de las cuales los hombres viven, en una forma imaginaria, su relación real con las condiciones de existencia. Stuart Hall, 1980. Interesa también señalar de esta escuela otros textos que han marcado líneas de trabajo importantes. Tal es el artículo Encoding Decoding. Codificar y decodificar, de Stuart Hall, que pertenece al libro mencionado Culture, Media, and Languages. 1980. Allí da cuenta Hall de la complejidad tanto de la construcción de la emisión como de la construcción de la recepción, utilizando el concepto de pacto o acuerdo entre partes para definir la relación entre emisor y receptor. Otro texto interesante es Notas sobre la desconstrucción de lo popular, en el libro de Samuel Historia Popular y Teoría Socialista, 1984.